Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Wow, qué poderoso, ¿no? Puede tomar su lugar. Y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es digno de recibir la gloria. Amén. Estamos seguros de que Cristo viene pronto. Y como les enseñaba hace 8 días, las señales son inminentes. Todas las señales que se están viendo en el mundo precisamente son señales que nos están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra mirada debe estar muy, muy atenta sobre lo que está pasando en Israel. Todo lo que está ocurriendo en Israel, eso ya está escrito. Pero nuestra mirada debe estar puesta allí porque es el reloj de Dios. Es la nación amada del Señor. Dios fijó sus ojos sobre Israel. Hace poco, pues, precisamente cuando hicimos la publicidad, hubo personas que nos empezaron a enviar mensajes en contra de Israel. ¿Y sabe algo? Todo esto que está pasando está haciendo que el mundo odie más a Israel. Lastimosamente, así es. Pero todo esto son señales, porque dice la Biblia que un día todas las naciones se levantarán contra Israel. Y todas las naciones detestarán y odiarán a Israel. Por eso es que estamos viendo, si se ha dado cuenta, las noticias en todo el mundo donde se mueve el Islam, están provocando y haciendo que la gente odie a Israel. Y cuidadito con tocar a Israel. El Señor les dio una palabra, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y precisamente aquí está el inicio, cuando en Génesis capítulo 12 Dios llama a un hombre llamado Abraham, y le llama de la tierra de Ur de los Caldeos. Y este hombre obedece al llamado. Bueno, hay una enseñanza muy profunda sobre esto, pero él obedece al llamado. Y Abraham sale en obediencia. Y luego de ahí nace Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob es que vienen las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Números, capítulo 2, por primera vez Dios empieza a organizar las tribus de Israel. Dice en el libro de Números que se organizó así: 3 tribus al oriente, estaba Judá, Isaacar y Zabulón. 3 tribus al sur, estaba Rubén, Simeón y Gad. 3 tribus al occidente, estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Y 3 tribus al norte estaban Dan, Aser y Neftalí. Las 12 tribus de Israel. Y en el centro de ellas estaba el tabernáculo. Pero cuando dice la escritura que cuando Dios les saca de Egipto, les da una promesa de introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Y el que Dios les entregara esa tierra también tenía un plan, un propósito. Y estaba estudiando un poco, pero y pude notar que Dios les entrega la tierra de Canaán, toda la tierra de Canaán, como dice en Josué capítulo 1, dice: toda la tierra que pise la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Y Dios les entrega toda esa tierra. Y era porque
La tierra de Canaán y sus habitantes, dice que había llegado el pecado hasta el cielo. Se habían corrompido y había mucha maldad. Y Dios les entrega esta tierra a los hijos de Israel. Pero lo tremendo es que cuando Josué los introduce y reparte las tierras a los hijos de Israel, Israel nuevamente desobedece. Pasaron muchos años donde Israel tuvo que pasar muchos conflictos y fue perseguido por sus enemigos. Y en el libro de Jueces dice cómo ellos fueron azotados por los filisteos, porque jamás guardaron su corazón para Dios. Y Dios permitió que sus enemigos vinieran y les azotaran, porque ellos cometieron un grave error, y fue no echar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Y hasta el día de hoy todos sus enemigos han vivido alrededor de ellos. Hasta el día de hoy todos sus enemigos han estado siempre rodeándolos y queriéndolos sacar de sus tierras. Ahora, recordará que en el desierto Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Y ese lugar sería el encuentro de Dios con el pueblo de Israel. Allí debían presentar ofrendas al Señor, sacrificios a Dios. Y años después, Salomón construye un magnífico templo a Dios. Un templo extraordinario, un templo majestuoso. 7 años duró la construcción. Un templo precioso, hermoso. Él lo construyó en el año 826 antes de Cristo. Y ahora, luego 400 años después, el pueblo fue rebelde a Dios y Dios envía profetas. Envió a Isaías, envió a Jeremías, envió a Ezequiel, a otros profetas, y el pueblo de Israel nuevamente desobediente. Nuevamente desobediente. ¿Y qué hace el Señor? El Señor les da una palabra de una cautividad que vendría sobre ellos por la desobediencia. Y efectivamente vino Nabucodonosor, y dice que entró a Jerusalén, destruyó sus muros, quemó el templo y destruyó todo. Los israelitas fueron sacados al exilio y fueron llevados a Babilonia. Otros fueron asesinados. Las mujeres fueron llevadas también a cautiverio. Mataban niños. Pero todo fue destruido por la desobediencia del pueblo de Israel. Y estuvieron por 70 años lejos de su tierra. Pero recuerden que Dios había hablado a través del profeta Jeremías. Y Dios le había dicho que 70 años duraría la cautividad. Y que luego ellos iban a volver a regresar a sus tierras. Y cuando entonces ellos regresan a sus tierras, dice la historia que llegó Zorobabel. El primero que llega a las tierras es Zorobabel. Y Zorobabel empezó con la reconstrucción del templo. Empezó a levantar parte del templo. Y luego viene Nehemías y empezó a levantar los muros. Años después que viene Herodes, termina el templo. Y él empieza a levantar parte del templo hasta que termina esta obra. En los tiempos de Jesús, la obra más estupenda, más maravillosa era el templo. Recordarán que los judíos se mofaban del templo. Ellos se creían, wow, lo mejor. Para el judío, tener el templo es tener a Dios. Pero las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 2 les dijo que no quedaría piedra sobre piedra
Y 70 años después de Cristo, viene Tito, el emperador romano, y destruyó nuevamente Jerusalén, destruyó el templo, lo saqueó. Quedó totalmente destruido. Decían, o los romanos pensaban que los judíos escondían el oro en las columnas del templo. Por eso destruyeron todo, lo demolieron, cumpliéndose la palabra que Cristo les había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Y nuevamente el pueblo de Israel llora y se lamenta por la destrucción del templo. Ahora, años después, un califa levantó una mezquita. Donde quedaban las ruinas del templo, levantó una mezquita. Y se llama la mezquita de la roca, o la mezquita de la piedra, o la cúpula de la roca. Hoy en día, esa mezquita aparece allí en Jerusalén, en el lugar donde estaba el templo. Para los musulmanes, los del Islam, este lugar es considerado el punto religioso o un punto religioso muy sagrado. Allí para ellos se encuentra la primera piedra en la que fundó Dios el mundo, y sobre la que Abraham iba a sacrificar a Ismael. En el Corán dice así, que era Abraham el que iba a sacrificar, era el primogénito, que era ¿quién? Ismael. Pero Génesis capítulo 22 dice la escritura que Abraham iba a sacrificar, ¿era quién? A Isaac. Pero para ellos es Ismael. También dicen que es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. A esto se le llama el viaje nocturno. Esta es la creencia de los musulmanes. Ahora quiero que leamos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que mire un momento la imagen a medida que estoy leyendo la palabra. Ahí, como usted puede ver la imagen, se da cuenta de que donde estaba el templo de Salomón, ¿qué hay ubicado? La mezquita de la roca, o la cúpula de la roca. Ahí en el Monte Santo, ahí está esa mezquita. Hoy en día está en ese lugar. Dice la palabra así: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. O sea, tenga mucho cuidado cuando usted tenga alguna aparición. Diga, a mí se me apareció un espíritu y me dijo esto y me dijo aquello, quisiera esto, quisiera aquello. Tenga mucho cuidado. Usted no puede creer a todo espíritu, ni siquiera lo que a veces algunas personas dicen, porque hoy en día se especula demasiado, se habla demasiado, y todo eso es para confundir y para engañar a las personas. Dijo el apóstol Pablo, prueben los espíritus, y ahí no está hablando de demonios, está hablando del espíritu de las personas. ¿Qué es lo que dicen las personas? ¿Qué tipo de enseñanza están dando las personas hoy en día? Porque hoy en día se predica para motivar, para alentar, para animar, para recibir. Otro es el propósito, otro es el fin. Pero él dice, cuidado, porque pueden ser engañados. Y aquí dice, tengan cuidado, ni por palabra ni por carta. Y por supuesto que en el mundo ha aparecido escritos. Hace algunos años apareció un escrito que decían la carta a Judas, y todos sí, sí, y la gente empieza a leer el libro de Enoch, el libro de X, de Y, y trae confusión a la gente.
Usted tiene que tener mucho cuidado de eso. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. Y lo que está ahí fue porque Dios permitió que quedara dentro de un canon. Y se cerró el canon. Y pare de contar. Si usted lee otro libro, tenga cuidado porque puede terminar confundido. Hay gente que lee el Corán, gente que lee el libro de Enoch, gente que lee y terminan, hermano, endemoniados. Dice la palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y eso ya lo hablamos. Ya sabemos que la apostasía es cuando la gente empieza a negar a Dios, cuando las personas empiezan a vivir como mundanos. Eso se llama apostasía. Tenga cuidado, usted no se puede volver apóstata. Cuando usted deja de nacer de nuevo, cuando usted deja de ser renovado por el Espíritu, escuche bien, usted puede empezar a caer en la apostasía. Usted todo el tiempo tiene que permitir que el Espíritu Santo siga regenerando su vida y transformando su vida. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? ¿Dónde tienes que dejarlas? Atrás. Empieza a vivir la vida en el Espíritu. Y luego dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, wow. Entonces les decía hace 8 días que en este escrito dice, la palabra dice que el anticristo va a querer sentarse en el templo. Pero como les enseñaba, no hay templo en estos momentos porque el templo fue destruido. Y sobre las ruinas levantaron la cúpula de la roca. Y les explicaba algo. Esta es tal vez una última señal. Porque los israelitas van a tomar posesión de su tierra. Ellos tienen que tomar posesión de su tierra porque Dios se la entregó por heredad. A ellos les pertenece esa tierra y ese lugar les pertenece. Para ellos también es un lugar sagrado. Y cuando usted escuche una noticia que se armó la guerra y ese lugar fue volado, tal vez con un misil cae ahí y eso explota, lo próximo que sigue es levantar el tercer templo en ese lugar, porque es el monte sagrado. En ese lugar donde fue el segundo templo se va a levantar el tercer templo. Y algo que me sorprendió es que ya todo está preparado, ya todo está listo, ya todo está listo. Ellos ya tienen todos los elementos listos para el tabernáculo, para ese tercer templo. Han comprado vacas bermejas puras para el sacrificio. Han hecho los elementos, tienen todo. Y algo que me sorprendió bastante es que el templo que levantó Salomón duró 7 años su construcción. Herodes duró 17 años remodelando el templo que había profanado Antíoco Epifanes años atrás en el tiempo de los macabeos. Pero este tercer templo que se va a levantar va a durar tan solo semanas. Va a ser muy rápido para que se cumpla lo que está escrito. Porque el anticristo va a sentarse en ese templo y va a creerse Dios. Pero también la Biblia dice que el Señor
En Tesalonicenses capítulo 2 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo en cuyo el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces en Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había echado delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y entonces dice que será arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego será arrojado el anticristo y el falso profeta. Pero un dato importante es este: en estos momentos los judíos están esperando la venida del Mesías. Para los judíos Jesús fue solo un profeta más, un charlatán, como han dicho muchos. Ellos aborrecen el nombre de Jesús, no aceptan. Ellos dicen: no, Dios es uno y Jesús no puede ser Dios. Y odian a Jesús. Como ellos siempre esperaron la venida del Mesías, y ahora ven a Jesús humilde, sumiso, amoroso con las personas, y habla de amor hacia los enemigos. Ellos dijeron: este no es el Mesías, este no es el que estamos esperando. Y la Biblia dice que entonces serán engañados cuando venga el anticristo. Quiero que lea Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, para que usted vea cómo van a ser engañados. En estos momentos los judíos están esperando su Mesías, pero Cristo ya vino y volverá. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido para vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿por qué dice amén? No repita lo que yo digo, porque cuando usted lee aquí muy rápido, usted dice: amén. Ese es Jesús, el que viene en el caballo blanco. Recuerda que ahí aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, y el primero es el caballo blanco, y habla de un personaje que dice que viene el caballo blanco, que tiene una corona, tiene un arco, y sale vencido para vencer. O sea, sale a vencer. Y cualquiera dice: ese es Jesús, el Hijo de Dios que viene. ¿No? ¿Dónde es Jesús? Porque Jesús, dice la Biblia, que desató los sellos. Y el primer sello que él desata, en la tierra sale el primer juicio. Y el primer juicio es la manifestación del anticristo. Entonces quiere decir que ese jinete es el anticristo. No es Jesús, es el anticristo, que sale a engañar a las naciones. Y hay unas descripciones aquí. El primero es que dice que sale en un caballo blanco, y esto representa una aparente paz. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo, ahora déjenme contarles algo: el anticristo no es cualquier persona. No es cualquier persona. No, según lo que dice la escritura y lo que habla Daniel, es que va a ser un estratega, va a ser un hombre inteligente, va a ser un hombre bien preparado. No va a ser cualquier persona. Y entonces cuando él se manifieste, va a atraer al mundo con su, dice que de su boca salían animales, ranas. Y la gente empieza a ser confundida. Voy a contarle algo, por favor, présteme mucha atención a lo que le voy a decir. Pero la Biblia dice que ya ese espíritu está operando en el mundo. No es que va a operar, ya está operando en el mundo. El anticristo ya nació.
y ya está pronto a manifestarse. Pero hace muchos años ese espíritu se ha venido manifestando en el mundo y ha venido engañando a cientos y cientos de personas. Por eso no me sorprendió cuando muchas personas en Colombia vieron al presidente y dijeron: este es el que nos va a cambiar, este sí va a producir cambio. Y no discernían lo que salía de su boca y lo que ha salido de su boca. Y mucha gente ha terminado confundida y engañada. Ahora déjeme decirles, si son confundidos y engañados con este personaje, peor con el anticristo. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, pero si usted fue uno de los que votó por él, déjeme decirle, usted tiene el mismo espíritu. O si usted creyó que él es el Salvador de Colombia, se equivocó. O si usted cree que él vino a traer paz a Colombia, se equivocó. Porque el único que va a traer paz en el mundo es el anticristo. Y es una falsa paz. Entonces, si usted está esperando un gobierno en el mundo, está esperando un gobierno a que traiga paz, se quedó con el anticristo. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción. Él nunca dijo que en el mundo habría paz. Él dijo: es mi paz yo doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, el Señor nos da una paz para que en medio de lo que vivimos en el mundo vivamos tranquilamente. Pero no hay ningún gobierno en el mundo que pueda ofrecer paz. Y si aparece, tengas, hermano, porque se quedó. Ese es el anticristo. Hay mucha gente que está siendo confundida y engañada por el espíritu que está operando ahora mismo en el mundo entero. Y ese espíritu ha venido tomando toda América Latina. En muchos gobiernos en América Latina está gobernando ese espíritu de rebelión y que se levanta contra toda autoridad y que se levanta contra Dios. Cuando yo escuché las palabras que dijo en contra de Israel, yo dije: uy, no sabe con quién se está metiendo. Se metió con la niña de los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, el anticristo, dice la Biblia, que viene con una aparente paz, para que la gente, y sobre todo Israel, sea confundida, sean engañados. Pero Dios le va a permitir por un tiempo, solo por un tiempo, que gobierne en el mundo. Solo por un tiempo. Ahora, antes de eso, antes de que el anticristo se manifieste, debe ocurrir un acontecimiento que la iglesia debe estar anhelando, y es la venida del Señor, el arrebatamiento. Hay muchos teólogos que dicen que nosotros vamos a pasar por tribulación, que vamos a ver la manifestación del anticristo. Algunos dicen que vamos a pasar por los 7 sellos, que vamos a pasar por los juicios que vienen sobre la tierra, y que después de los toques de trompeta, del 7º toque de trompeta, seremos levantados. Nuestra doctrina, nuestro fundamento está en que Cristo viene pronto y que seremos arrebatados antes de que el anticristo gobierne en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Si usted no lo cree, se queda. Pero tiene que creerlo. Y tiene que anhelar la venida de Jesús. Y Él no va a tocar la tierra. La Biblia dice que vendrá hasta las nubes. Hasta las nubes vendrá. Porque esto es un acontecimiento espiritual. No es algo físico, sino espiritual. Y todos los que estemos preparados, los que hemos guardado nuestras vestiduras, dice la palabra que seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ahora, hay algo que alguien me preguntaba y quiero mostrarle. Alguien me dijo: pastor, esta guerra que está pasando ahorita es la guerra de Gog y Magog, es la guerra del Armagedón. O sea, ya estamos pasando por tribulación. No,
No, le voy a decir por qué no. Cada juicio que viene sobre la tierra, empezando desde el primer sello que es abierto, en Apocalipsis capítulo 6, les contaba que es la manifestación del anticristo. Y cada juicio, ahí como usted puede darse cuenta, tiene los versículos para que usted los estudie en casa. Cada uno de ellos. Entonces, les decía que lo que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ya ocurrió? No, porque no nos hemos ido. A no ser que todos se quedaron, ¿no? No. Primero es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento se desatan son los sellos. Son 7 sellos, son 7 juicios que vienen sobre la tierra. Ahí están descritos, uno a uno, versículo por versículo están escritos, para que usted los estudie en casa. Y hay algo importante. Entonces aquí usted puede darse cuenta de algo, de que lo primero y lo que estamos anhelando, y aparece en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, en 1 Corintios 15, 50 y Apocalipsis 4 versículo 1 al 2. Ahí aparece el arrebatamiento. Es lo que aparece. Eso es lo que estamos esperando. Y cuando nosotros seamos levantados, entonces ahí empiezan los 7 sellos. Y el primer sello, ya le dije que aparece en Apocalipsis capítulo 6. Pero luego vendrá, dice, violencia sobre la tierra. Está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4. Y así sucesivamente vendrán hambre, muerte, hasta cumplirse los 7 sellos. Hasta aquí esto no ha acontecido, no ha sucedido, no ha pasado. No ha sucedido todavía ni el Armagedón, ni tampoco la guerra de Gog y Magog. Luego, después de los 7 sellos, vienen los 7 toques de trompetas. Y déjenme contarles algo aquí, porque primero dice la Biblia que caerá granizo sobre la tierra, vendrá un meteoro sobre la tierra y caerá con gran fuerza sobre un mar. Y dice la Biblia que se levantará una ola impresionante, un tsunami que va a destruir prácticamente todo lo que está a su paso. Acabará casi con la tercera parte de los animales del mar. Pero también dice que habrá oscuridad sobre la tierra. ¿Cuántos vieron el eclipse hace poco? ¿Sí? ¿Alguien vio ese eclipse? ¿Sí? ¿Notó algo? Y es que trató de oscurecerse un poco, pero muy poco, muy tenue. Pero en este no va a ser así. Este va a ser la tierra completamente oscura. Va a haber mucha oscuridad. Y además ocurre un juicio en Apocalipsis capítulo 9, donde dice que se va a abrir el pozo del abismo. Si usted ha leído Apocalipsis capítulo 9 y ha leído también qué es el abismo, y le invito para que vaya a nuestra página allí en YouTube y escuche la prédica sobre lo que es el infierno, el abismo y el lago de fuego, que son 3 lugares totalmente diferentes. Pero el abismo es una prisión de demonios. Y hasta ese momento, hasta ahí, en ese momento dice que se va a abrir el pozo del abismo y saldrán millones de demonios a torturar a la humanidad que se quedó, a los que se quedaron. Y los que se quedaron, por supuesto, van a ser marcados con el 666. El 666 no es un número. Yo no sé si usted ha notado, pero hoy en día se está anunciando un pequeño microchip que es como un grano de arroz. Y con ese microchip piensan tener la base de datos de todas las personas. Y pueden rastrear a la persona donde quiera que esté. Se puede esconder en lo profundo de la mar y allí lo encuentran. Y ese pequeño microchip solamente puede ser plantado en la mano derecha o en la frente. Y la Biblia dice claramente dice que el 666 estará
en la frente o en la mano derecha de las personas. Entonces no es casualidad. No es casualidad. Hoy en día ya algunos artistas famosos, algunas personas importantes, algunos príncipes ya lo tienen. Por supuesto, no se asuste, pero ese es el comienzo. Un anuncio de que pronto vendrá ese tipo de sello. Pero además de eso dice la Biblia que las personas, le contaba que cuando se abra ese lugar, ese pozo del abismo, la gente va a ser torturada, los que se dejaron marcar. Y la gente buscará la forma de quitarse la vida, pero no va a poder. ¿Eso está ocurriendo ahora? Entonces no se asuste, porque la guerra del Armagedón y de Gog y Magog aún no ha empezado. Y luego dice que se desatan 4 ángeles para provocar una guerra terrible que va a haber en el mundo. Y luego hay una adoración en el cielo. Pero cuando vienen las copas, pueden enfocarme ahí, gracias. Dice que vendrá una úlcera maligna para todos los que tenían la marca de la bestia. Ahora, ¿cuántos tienen la marca de la bestia? No, aquí no hay. Y eso no ha ocurrido todavía. Todavía no ha pasado eso. Porque cuando el anticristo se manifieste, él va a hacer que todas las personas en el mundo se marquen con el 666, con el microchip. Que todos tengan ese chip. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba muy joven decía, bueno, pues no pasa nada si me quedo. Si me llegara a quedar, si el Señor levanta la iglesia y yo me quedo, pues bueno, me escondo por allá en una montaña, me hago ermitaño. Y si me llegan a coger, pues fácil, que me quiten la cabeza. Yo creo que es el pensamiento de algunos. Ay, Dios mío, gente que no tiene conocimiento, gente que no se imagina cómo son las cosas. Eso no es así nomás. Porque el que te quedes es que vas a ser torturado. Y si de pronto se quedaron sus hijos, o se queda usted con sus hijos, porque peleaste todos los días, porque no quisiste cambiar, porque tratabas mal a tus hijos, provocaste en tus hijos ira y se quedaron, ¿qué cree? Pues que el anticristo va a torturar a su familia. Y hay muchas personas que se van a dejar marcar, preferirán dejarse marcar antes que les quiten la cabeza. Porque la única forma de haber redención en ese tiempo, dice la Biblia, que solamente es cuando son decapitados. ¿Alguien me está entendiendo eso? ¿Cuántos se quieren quedar? Entonces, mire todo esto. Estoy resumiéndole, porque esto puede durar todo un día completo. Pero cada sello, cada toque de trompeta y cada copa de la ira son juicios que caen sobre la tierra. Cuando terminen los últimos juicios, recuerden, son 21 juicios que caen sobre la tierra. Cuando termine el último juicio, que es la copa de la ira, la 7ª copa de la ira, en ese momento nosotros que hemos estado con el Señor en la eternidad, que fuimos arrebatados, ¿cuántos recuerdan? Eso es lo que les enseñé, que fuimos arrebatados. En el cielo va a haber 2 acontecimientos interesantísimos. Uno que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Las bodas del Cordero, porque dice la Biblia que nosotros, mire que Dios no le llama a Israel la novia, Dios le llama pueblo, pero la novia le llama a nosotros la iglesia. Es un privilegio. Nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, cuando dice la Biblia que vendrá con su novia ataviada, vamos a venir a la tierra nuevamente con Cristo. Ahí empieza el periodo del milenio. Ahí. Pero antes del milenio va a haber la guerra de el Armagedón. Está en Zacarías capítulo 14, versículo 3 al 4, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Ahí es la guerra del Armagedón. Ahí es donde el anticristo va a ser arrojado con el falso profeta al lago de fuego. En esta batalla dice que el Señor
abrirá su boca y los destruirá a todos. O sea, usted ni yo no vamos a pelear. El solo Señor, cuando abra su boca, dice que saldrá una espada aguda, saldrá de su boca fuego y los consumirá. Pero luego viene el milenio, y en el milenio el Señor va a reinar 1000 años, y va a haber 1000 años de paz. Pero ¿con quién va a reinar? Con la iglesia, con la novia, la esposa. Por 1000 años. 1000 años. En esos 1000 años, dice la Biblia, antes, cuando inicia los 1000 años, Satanás dice que va a ser preso. Apocalipsis capítulo 20 dice que va a ser encadenado, y por eso no va a haber maldad en el mundo, por 1000 años. Por 1000 años. Isaías habla del milenio, Apocalipsis habla del milenio. Algunos dicen que en este tiempo es donde nosotros vamos a ser arrebatados, pero no puede ser así. Ahí están las citas bíblicas, todas las citas bíblicas. Pero luego dice la Biblia que Satanás será suelto. Y recordarán lo que les decía, por 1000 años la gente, la humanidad va a crecer, se van a multiplicar por 1000 años. Y vendrán a atacar al campamento donde está Cristo y su esposa, o sea, nosotros. Y ocurre la guerra que dice que es de Gog y Magog, porque Satanás sale a engañar a las naciones. Recuerde, el anticristo y el falso profeta ya están en el lago de fuego, pero todavía está el diablo. Y entonces el diablo dice que sale, perdón, la escritura dice que el diablo sale a engañar a las naciones. Entonces el diablo saldrá y empezará a engañar a todas las naciones del mundo para que se enfrenten contra el Señor en el lugar santo. Aquí dice que va a ser claramente en el Éufrates. El Éufrates se va a secar, el río Éufrates se va a secar completamente. Y ese día habrá una matanza, habrá tanta sangre de tantos muertos, porque el Señor los destruirá a todos. Y ahí es cuando Satanás es arrojado al lago de fuego. Entonces, lo que ahora estamos viendo en el mundo, esa guerra que estamos viendo en el mundo solo es una preparación. Solo es para que la iglesia mire un poco a Israel y se dé cuenta de que Cristo viene pronto. Y no podemos ignorar eso. Yo no le quito la mirada a Israel de lo que está pasando ahorita. Y voy a contarles algo anoche vi un video que me conmovió muchísimo. Y fue la masacre de las personas. Alguien lo publicó y lo estuve viendo. Cómo masacraban a la gente, a los niños, a las personas en sus casas, en sus autos, en la calle. Mataron cientos de personas. Y sabe, hoy en día quieren mostrar a Israel como la mala y la perversa. Esta gente no tiene alma, no tiene corazón. Es gente mala y perversa que odia a Israel, porque el diablo por años ha odiado a Israel, así como odia a la iglesia. El diablo tiene una pelea casada con Israel y tiene una pelea casada con usted, porque tanto como Israel como la iglesia le hacemos daño al diablo. Y tenemos que entender eso y discernirlo, ser más espirituales, guardarnos para Dios, vivir para Dios. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y Satanás te quiere acabar, te quiere destruir. Y les decía que vi este video y me conmovió muchísimo. Y yo decía, Señor, Padre, sentí un temor dentro de mí. Dije, Señor, Israel no se va a quedar quieta. Israel no se va a quedar quieta. Ellos dijeron, vamos a exterminar a ese grupo Hamás. Vamos a exterminarlos. Los vamos a acabar. Y en ese conflicto se van a levantar otras naciones. Y otras naciones van a apoyar a Israel. Y nuestra tarea es
orar por Israel. Orar por Israel. Orar por ellos. Y estar pendientes. Porque si en medio de ese conflicto cae un misil, ¡pum!, y destruye la mezquita de la Roca, arrepiéntase. Ahora no diga, uy, voy a esperar, voy a pachanguear esta semana me voy a descarriar y yo espero a que explote en la mezquita, porque el pastor dijo. Pastor, ¿y cuándo será ese día? Yo no sé, porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe qué día será. Pero lo que sí estoy seguro es que las señales me están anunciando la venida del Señor. Las señales me están anunciando la venida, y yo solo estoy atento. Y si yo llego a enterarme de eso, por supuesto, no es que voy a esperar el momento, sino que yo he venido guardándome todo este tiempo para el Señor, viviendo para el Señor, amando al Señor, honrando a Dios, adorándolo con todas mis fuerzas. Pero esa señal me sirve para estar más alerta, a estar pendiente. Así que déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está listo? ¿Está preparado? ¿En verdad está viviendo para Dios? ¿En serio que sí? No se deje engañar por usted mismo. No se deje confundir por usted mismo. Hay personas que dicen, no, pastor, yo estoy súper bien. Pero son mentirosos, chismosos, peleones, agresivos. ¿Se va a quedar? Porque la Biblia dice, Dios no se va a llevar nada inmundo al cielo. Dios no se va a llevar nada inmundo al cielo. Él dice, la palabra dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía más. O sea que nuestra tarea es santificarnos todos los días. Todos los días estamos santificándonos, viviendo para el Señor, abandonando el pecado, abandonando malos hábitos, dejando malas costumbres. Si es que se quiere ir con el Señor. Porque si se quiere quedar, siga igualito. Déjeme ponerle un ejemplo. Supongamos, un día a usted se le dio por ponerse mal genio, y peleó, y discutió ese día, y se enojó, y se acostó enojado. Y ese día el Señor venga por la iglesia. Y ese es el día que el Señor venga, porque la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que vendrá de repente. No está diciendo que Él es ladrón. Como ladrón, hace una comparación. Y el ladrón viene a la hora que usted menos lo imagina. Cuando usted menos lo espera, ahí llegó el ladrón. Ay, me tomó por sorpresa. Así va a ser la venida del Señor. Ay, me tomó por sorpresa. Y yo peleando con mi esposo, y yo gritando en la casa, y yo peleando con mi familia, y fornicando, y adulterando, y pecando. ¿Qué creyó? ¿Que Dios se lo va a llevar? No. Esto es para que pensemos y reflexionemos. Mire las señales. Mire lo que está pasando en el Medio Oriente. Mire lo que está pasando allí. Examinemos nuestra vida. Examinémonos a la luz de las Escrituras. Porque este libro, los historiadores jamás lo van a comprender. Este libro, los eruditos jamás lo van a entender. Este libro, escuchen, los profesionales jamás lo van a entender. Este libro, los religiosos jamás lo van a entender. Este libro solo lo podrán entender los que tienen al Espíritu Santo.